El teólogo, astrofísico y filósofo Manuel Carreira explicaba hace algunos años que la idea de materia incluye partículas, energía, vacío físico, espacio y tiempo. En el momento en que se habla de algo distinto a esos elementos, estamos entrando en una dimensión distinta de la existencia, que al no ser estudiable bajo el paradigma científico-matemático, ha de recurrirse necesariamente a la filosofía y a la teología para su entendimiento. Pero ¿qué cosas son aquellas que pertenecen a ese otro mundo? A ese mundo que se les escapa a los científicos, pero que es tanto o más importante en su complemento que aquello a lo que la ciencia está abocada a comprender. ¿Habrá alguien que haya sistematizado de manera clara y sencilla algunos de estos aspectos más notables de la realidad y que lo haya hecho recientemente? Efectivamente, existe esa persona, y se trata del profesor Alex Pruss, quien en febrero de 2025 acaba de publicar un interesante artículo al respecto. Alexander Pruss es doctor en matemáticas por la Universidad de la Columbia Británica, pero además es doctor en filosofía por la Universidad de Pittsburgh. Posee más de 120 publicaciones en sus campos de investigación, que incluyen filosofía de la matemática, filosofía de la religión, así como también un gran estudioso de la metafísica aristotélico-tomista. Es autor de notables libros, como por ejemplo The Principle of Sufficient Reason, y mi favorito, Infinity, Causation and Paradox. Bienvenidos a un nuevo capítulo del especial Más que Materia del curso Neurociencia Atomista. En las últimas décadas, la humanidad ha realizado un progreso alucinante para comprender cómo es que los objetos físicos, tales como el cerebro o las computadoras, pueden ejecutar comportamientos altamente sofisticados y aparentemente inteligentes. Y es muy curioso esto porque la capacidad de planificar y diseñar estrategias de la manera necesaria, por ejemplo, para jugar ajedrez y Go, a un nivel elevado, parece ser un signo de inteligencia, ¿no? Y sin embargo, objetos puramente físicos, como las computadoras, pueden vencer a la inmensa mayoría de los humanos con toda facilidad, tal y como lo vamos a estudiar en nuestro curso en actual publicación, Dios, Mente y la Máquina. Adicionalmente, hemos obtenido una cantidad significativa de datos empíricos sobre cómo la función de la materia física en nuestra cabeza, vale decir, lo que pasa en nuestros cerebros, afecta nuestro pensamiento. Y frente a toda esa ola de evidencia, descubrimientos y análisis, salta una pregunta que es necesario hacernos con total honestidad. ¿Deberíamos concluir entonces que nosotros mismos somos meramente objetos físicos y que el cerebro es equivalente a la mente? El profesor Alexander Pruss es claro, la respuesta es no. El cerebro no es equivalente a la mente, añadiendo que esta resistencia no parece ser algo que podamos superar con más investigación científica. Hay buenas razones para dudar de que cualquier teoría sostenible sobre ciertos fenómenos de la realidad pueda limitarse únicamente a lo físico. Veamos cuáles son esos fenómenos y las razones de esas limitaciones inherentes. Significado. El progreso del conocimiento humano, explica Pruss, especialmente en la ciencia, requiere de la introducción periódica de nuevo vocabulario técnico. Pasa en ocasiones que algunas de estas palabras tenían previamente un significado no técnico y adquirieron uno nuevo efectivamente técnico. Un ejemplo notable es el de la palabra célula, que originalmente se usaba para referirse a las pequeñas habitaciones de los monjes y de las monjas. Cuando Robert Hooke, en el siglo XVII, observó bajo el microscopio ciertas estructuras biológicas que se asemejaban a pequeñas habitaciones, le dio a esta palabra un nuevo significado técnico. En otras ocasiones, en la propia ciencia se inventa una palabra completamente nueva, como es el caso del término gluón, en física de partículas. En ambos casos es necesario hacer algo para explicar la palabra. Eso porque no posee el nuevo significado de manera innata. Como diría el sabio profesor Manuel Carreira, las tintas trazadas en un papel son solo eso, no contienen el significado en sí mismas. Por eso es que hasta el día de hoy somos incapaces de descifrar adecuadamente el significado de la llamada escritura lineal A de la isla de Creta. Y entonces pasa lo siguiente:
Para otorgar significado a una nueva palabra, o para otorgar un nuevo significado a una palabra antigua, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos usar palabras previas o gestos para definir o indicar así lo que la palabra ha de significar. Pero resulta que aquí se produce algo curioso. Eso porque aquellas palabras o gestos anteriores deben a su vez tener también un significado previo. De lo contrario, no transmitirían significado a la nueva palabra. Este punto se puede generalizar. Un objeto puramente físico, como lo sería un sonido en el aire, marcas de tinta en una página, como diría Carreira, o hasta el movimiento de un objeto, no tienen un significado innato. Cuando señalamos con el dedo índice, indicamos el objeto más relevante que se encuentra más allá del dedo a lo largo de la línea que va desde el nudillo hasta la yema del dedo. Y sin embargo, seres como nosotros podríamos haber usado el mismo gesto para señalar un objeto en la dirección opuesta o para hacer algo completamente distinto, como expresar alegría, o para hacer el saludo Voldemort. ¿Y por qué es importante comprender esto? Es importante porque nos permite caer en la cuenta de que si un objeto puramente físico tiene un significado, obtiene ese significado de algo más que ya es significativo, vale decir, que ya significa algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que si ese algo más también es físico, entonces debe haber obtenido su significado de otra cosa que también es físico y significativo. El profesor Proof bien explica que esta situación nos deja con tres posibilidades. 1. O tenemos una regresión infinita de cosas físicas con significado. O 2. Estamos en presencia de una circularidad de cosas físicas con significado. O 3. Existe algo que otorga significado sin ser en sí mismo físico. Las dos primeras alternativas tienen problemas importantes. De partida, las circularidades son absurdas y recursivas, en tanto que la cuestión de las regresiones infinitas, si bien ha sido filosóficamente debatido su existencia, no es necesario resolver esa cuestión filosófica para lo que nos convoca. ¿Y sabe por qué? Porque en el caso del significado podemos recurrir a la propia ciencia. Eso porque, muy atentos con esto, las únicas cosas físicas con significado que conocemos están intrínsecamente relacionadas con la vida. Por ejemplo, palabras, gestos, inscripciones, pensamientos, percepciones, etc. Y resulta que no existe una regresión infinita de la vida en la Tierra. La vida en nuestro planeta comenzó hace aproximadamente 4.000 millones de años. Esto nos deja solo una opción razonable, que es la alternativa 3. Existe algo que otorga significado y que no es físico. Esta fuente de significado o bien se encuentra en los seres humanos o bien trasciende a los seres humanos. Si se encuentra en los humanos, entonces se deduce que los humanos no son completamente físicos. Y eso es precisamente lo que el profesor Proust argumenta, y que podemos añadir a los argumentos ya estudiados en favor de la inmaterialidad que hemos visto en este curso, tales como el argumento Kripke-Ross o la universalización tomista. Si por otro lado, la fuente del significado va más allá de los humanos, entonces el asunto se pone más sabroso, porque ¿qué podría ser una fuente de significado para el lenguaje y los gestos humanos sin ser completamente física? No tengo ni para qué decir la respuesta en voz alta. De esta manera, el razonamiento sobre el origen del significado en lingüística apunta o bien a algo como un alma en los humanos, que contenga facultades inmateriales que permitan la producción y entendimiento de significados, vale decir intelecto y voluntad, o bien incluso algo todavía más elevado, que haya dotado a dicha alma de existencia y que tenga el suficiente poder para infundir tales facultades en la materia. Materia que por su propia naturaleza le es imposible crear aquello que no es propio de sí. Dicho de otro modo, ni de las partículas, ni de la energía, ni del vacío físico, ni del espacio, ni del tiempo, ni de todo esto combinado de las maneras más rocambolescas posibles, resulta factible aceptar la emergencia de aquello que es eminentemente de una naturaleza distinta. El significado no emerge de la física, emerge de una facultad que por su naturaleza es inmaterial.
Te invitamos a que te unas como miembro de nuestro canal de YouTube y así podrás acceder a increíbles beneficios. 1. Acceso anticipado a las columnas de opinión, capítulos de Books and Films y de Reivindicando la Historia. 2. Podrás crearte una cuenta en la sección Premium de nuestra página web y así disfrutar de interesantes clases especiales sobre ciencia, filosofía, historia y muchas otras disciplinas. 3. Acceso a todas las clases del curso Astronomía en J.R.R. Tolkien. 4. Acceso a todas las clases del curso Neurociencia Atomista. 5. Acceso a todas las clases del curso en actual publicación Imperio Romano, Ciudad y Justicia. Y 6. Acceso a las clases del curso en actual publicación Dios, el hombre y la máquina. PFW, nos une la ciencia, nos apasiona el conocimiento. Descubre la belleza del misterio. En Dios, el hombre y la máquina aprenderás qué cosas se están estudiando en las fronteras de la filosofía de la mente, la teología y neurociencia frente al avance de la inteligencia artificial, desde los desarrollos iniciales de las máquinas computacionales, pasando por nuestros días, hasta qué nos depara el futuro cercano y lejano. Prepárate para este viaje multidisciplinar hacia los confines más vertiginosos del conocimiento en el siglo XXI. Y ahora tu membresía en el canal incluye también acceso a todas las clases de nuestro nuevo curso Neurociencia Atomista. Sumérgete por los grandes misterios de la ciencia, la filosofía y la teología de nuestro tiempo. Adéntrate por los más altos confines de la conciencia humana para tratar de arrojar luces a la naturaleza de la conciencia, el lenguaje y la abstracción. Conoce más detalles en los enlaces ubicados en la descripción de este video. Y ahora puedes ayudar a financiar a PFW haciendo tu aporte a través del botón de gracias ya disponible en nuestros videos. Decíamos antes del corte que el significado no puede depender de una relación circular, toda vez que la remisión a sí mismo es absurda y recursiva, no entrega ninguna base real. Tampoco resulta factible la posibilidad de establecer como base a una regresión infinita, toda vez que dado que la vida misma tiene un inicio finito, el significado no puede depender de una regresión infinita de transmisiones de significado, porque en algún punto no habrá un solo organismo anterior capaz de dotar de significado a las cosas, y no conocemos ningún caso en el que el significado emerja de algo puramente físico sin la intervención de un agente vivo que lo interprete, en particular un agente humano. Por lo tanto, el significado debe surgir a partir de algo más fundamental que no dependa exclusivamente de la transmisión histórica dentro de la vida en la Tierra. Del significado saltamos irremediablemente al segundo fenómeno insondable científicamente, esto es, la experiencia subjetiva. Los seres humanos no solo procesamos información, también deseamos, queremos y sentimos experiencias. Póngase en un teatro a deleitarse con la Cuarta Sinfonía de Brahms, y a su lado siente a la inteligencia artificial más avanzada del mundo. Esta le podrá decir todo lo que escucha, todo lo que ve, cuándo se compuso, quién es el autor, podrá analizar las ondas del sonido de la sinfonía, mucho mejor incluso que el más grande físico de todos los tiempos. Pero lo que no va a poder hacer es algo que usted sí, esto es, captar el significado profundo y vivir la experiencia subjetiva y estética de presenciar esa obra maestra en manos del elenco. Transistores combinados en compuertas lógicas formando unidades computacionales más grandes, una gran cantidad de lógica programada y algunos circuitos electrónicos interesantes en los receptores de radio. Eso es lo que compone a su amigo la máquina. Pero usted es mucho más que eso. Usted es mucho más incluso que aquellas 100.000 millones de neuronas que posee su cerebro, porque ni aún toda esa maraña biológica combinada es capaz de explicar por qué usted es capaz de apreciar subjetivamente a Brahms y su amigo el robot no puede. Tercero, normatividad. Existen normas objetivas sobre cómo debemos comportarnos, pero además existen normas epistémicas, es decir, aquellas que rigen cómo debemos pensar. Por ejemplo, en nuestro pensamiento debemos seguir la evidencia, debemos preferir teorías más simples a teorías más complejas, debemos aspirar a la coherencia. ¿Podría decirse que las normas epistémicas son subjetivas entonces, una cuestión de gusto o de convención social? Eso no es plausible, aunque lo quieran algunos posmodernos de la actualidad. Seguir la mejor ciencia en lugar de teorías conspirativas no es simplemente una cuestión de preferencia individual o social. Las normas nos dicen cómo deberían ser las cosas. La física, en cambio, habla de cómo son. Ninguna cantidad de investigación sobre la constitución física de un objeto nos va a poder decir por sí sola lo que el objeto debería hacer, sino que únicamente lo que de hecho hace.
Así las cosas, las normas van más allá de la realidad física. Esto es suficiente para mostrar que la realidad física no es todo lo que existe. Pero todavía más, la obligación de seguir la evidencia y de pensar razonablemente está fundamentada en nuestra propia naturaleza. ¿Y eso por qué? Porque el mismo concepto de pensamiento presupone que éste debe ajustarse a la verdad mediante la evidencia. No se trata de una norma impuesta desde fuera, sino que de algo intrínseco a la actividad misma del pensar. El profesor Proust, en este punto, enarbola un argumento curioso. Dice que si Dios nos ordenara sigue la evidencia, esa orden sería redundante, porque incluso para determinar si Dios ha dado tal orden, tendríamos que examinar la evidencia. Esto sugiere que la normatividad epistémica no depende de un mandato externo, sino que está arraigada en efecto en la estructura misma de nuestra racionalidad. Pero si nuestra naturaleza fuera puramente física, esto sería imposible, ya que las cosas puramente físicas son descritas sin excepción por la física, y la física trata de lo que es, no de lo que debería ser. De esto se sigue irremediablemente que poseemos un componente normativo no físico que define normas para nuestra conducta racional. Dicha normatividad epistémica es una de las más grandes bombas que destruyen al cientificismo, toda vez que la ciencia depende de dicha realidad inmaterial normativa para poder funcionar. Si el cientificismo fuera cierto y todo se redujese a lo físico, entonces la ciencia no tendría una base normativa que la obligara a seguir la verdad en lugar de cualquier otra dirección arbitraria. El colchón de la ciencia, sus propios cimientos, son metafísicos. Cuarto fenómeno, libre albedrío. Immanuel Kant observó que todos podemos reconocer nuestra culpa en diversas acciones erróneas, pero la única manera en que podemos ser culpables es si somos responsables de dichas acciones, y la única forma en que podemos ser responsables de algo es si tenemos libre albedrío. Por lo tanto, todos tenemos una evidencia clara de nuestro libre albedrío disponible para nosotros. Algunos filósofos como Galen Strawson y los neurocientíficos que siguieron malamente las conclusiones de Benjamin Libet en los 80 han puesto en duda el libre albedrío. Nosotros hemos publicado ya una serie de clases para refutarlos con contundencia, tanto desde las ciencias como desde la filosofía. Pero ahora pongamos un argumento específico contra el libre albedrío en paralelo con el argumento de Kant a su favor, que es la estrategia que emplea el profesor Proust, de la que nosotros no hemos echado mano. El argumento de Kant se basa en una observación casi innegable, esto es, que somos culpables, y además en el principio igualmente difícil de negar, de que un ser sin libre albedrío no puede ser culpable de nada. Que yo sea culpable de ciertas cosas es una característica tan central de mi experiencia del mundo, que si esta conciencia fuera siempre una ilusión, entonces no debería ser capaz de confiar en mis otras intuiciones, como los principios matemáticos o estadísticos que sustentan la práctica de la ciencia moderna. Una vez que comenzamos a tratar lo que nos es evidente como una ilusión humana universal, estamos en camino a un escepticismo a gran escala y minamos así la ciencia misma. De manera similar, el principio de que la libertad es necesaria para la culpa es más plausible entonces que cualquiera de los principios filosóficos invocados en los argumentos contra la libertad. Ahora bien, si fuésemos seres controlados por la física, pareciera entonces que tampoco tenemos libre albedrío. No importa si la física es determinista o no, ya que en cualquier caso la fuente de nuestras acciones serían partículas y campos cuyos comportamientos están fuera de nuestro control. Por lo tanto, la libertad requiere que trascendamos lo físico, asunto conteste y coherente con la naturaleza de los otros tres fenómenos ya vistos en este capítulo. Nuestra vida es una de significado, conciencia, normatividad y responsabilidad. Cada una de estas cosas apunta a que somos seres que trascendemos lo físico. La cuestión de cómo exactamente trascendemos lo físico es una pregunta filosófica mucho más difícil. Los filósofos contemporáneos no materialistas difieren en cuanto a cómo esto en concreto se produce y las características del fenómeno. Pero al igual que el profesor Alexander, yo me inclino por la visión del alma. Y de esto es de lo que va precisamente la neurociencia atomista.